Jesús dejó un mensaje y dijo si le pueden mandar en PDF lo que van a pasar en la clase. Se le enviará. PDF, señor. Se le enviará en PDF, como él lo requiere. Amigos, bienvenidos a esta tercera clase de Más Allá del Texto, nuestra nueva serie en la que estamos, ¿verdad?, introduciéndonos básicamente, y en esta primera clase es cómo se formó la Biblia, todo el proceso que hubo, ¿verdad?, todos estos años y siglos de formación bíblica. En la clase anterior pudimos notar que la Biblia no nos llega así porque sí de un chiripazo, sino que hubieron hombres, mujeres, historias, procesos detrás de la formación bíblica. Por eso nosotros hoy día tenemos que amar nuestra Biblia, apreciarla, valorarla. Incluso para la gente que no es creyente, la Biblia es un objeto invaluable, incluso para aquellos que son ateos, agnósticos, ven en la Biblia un objeto invaluable porque ha podido trascender la historia de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que valorarla aún más como es. Y qué lindo, qué bonito es aprender de ella, ¿verdad? Cómo se escribió, cómo se formó, qué pasó en el proceso de redacción. Así que hoy día seguimos un poco con esta introducción de la formación bíblica, cómo se van formando los textos, cómo van agarrando cuerpo y todo el tema. Por eso voy a compartir pantalla. No sé si Santiago, tú me puedes habilitar para compartir pantallita. Como dijo Santiago, vayan a buscar su cuaderno y vayan a buscar su Biblia. ¿Lo tienen? A ver, muestre. Muestre la Biblia, muestre la espada. Eso, bien. Con el celular. Listo, amigo. El celular, con todo. Con ese video del cabro que dice, narraron el celular. Muy bien, muy bien. Vayan a buscar su tecito, su cafecito, porque hoy día se viene una clase, pero apasionante. Más apasionante que el día jueves, que es cuando se estrene Barbie o Oppenheimer, algo así se pronuncia, ¿no? La van a ir a ver, ¿o no? ¿Quién es Team Barbie? ¿Team Barbie? ¿Nadie? Team ¿Cómo se pronuncia? ¿Oppenheimer? ¿Oppenheimer? Oppenheimer, o algo así. Oppenheimer. El Oppenheimer. Oh. Ambos son buenas. Christopher Nolan, un grande. Así que esta clase, amigos, va a ser más apasionante que cuando ustedes estén viendo ahí en el cine con su pareja, con su andante, a escondidas cada tarde, viendo esta película en el cine. Así que vayan a buscar sus implementos de estudio. Y uno de los implementos importantes que tenemos que tener en nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Que sea esa tierra fértil, para que a pesar de que tengamos un estudio bíblico, Dios hable. A pesar de que no sea una predicación en sí, Dios nos hable a nuestros corazones. ¿Amén, amiguitos? Voy a compartir pantalla y la pantalla que voy a compartir es esta, amigos. No sé si la pueden ver. ¿La ven o no? Muy lindo ¿Sí? Canvas. Sí. Canvas. Sí. Yo soy fanático del Canvas. Buena plantilla sacó mi pastora. No, si uno se maneja en estas cositas. Buen PowerPoint, mi rey. Buen Movie Maker. Ah, ¿hicieron el Movie Maker o no? Ese Movie Maker. Me acuerdo que yo guardaba Movie Maker y después como que le quería mostrar y se bugueaba, como que no mostraba imágenes, era así como no. Estaba ahí toda una tarde haciendo una presentación y al final no, como que se descuadraba la música, era un caos. Vamos a hacer un pequeño barrido y un pequeño resumen, algo rapidito de lo que vimos. Si Santiago y la Pri me pueden ir ayudando para ir muteando cuando se escape ahí un... Ay, perdón, muteando. A mí no, por favor, amigo. Perdón, amigo. Te lo pido. Más allá del texto, la formación del texto. Y lo que nosotros pasamos fue esto, rápidamente, nuestra clase anterior. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que en nuestra tradición protestante, porque nosotros a pesar de que a mí no me gustan mucho las etiquetas y las categorizaciones, pero nosotros venimos de una tradición protestante, evangélica, que en nuestra Biblia, si usted la abre, tiene 66 libros, y la tradición católica tiene 73
libros, ¿verdad? Tenemos menos porque en algún momento de la historia, que no vamos a pasar ahora, pero lo vamos a pasar más adelante, en algún momento de la historia, cuando estos eruditos, estos estudiosos de la palabra, estos teólogos y estas personas con autoridad decidieron, en algún momento de la historia, decir, bueno, nosotros creemos que los textos sagrados o inspirados por Dios son 66. Entonces, vino otro grupito que dijo, no, nosotros creemos que los textos sagrados e inspirados, los que vienen directamente de Dios, son 73. Y ahí empezamos a tener ciertas discrepancias, ¿verdad? Porque ustedes saben que donde hay gente, donde hay un grupo humano, hay diferentes pensamientos, hay diferentes intenciones, diferentes motivaciones, ¿verdad? Diferentes ideas, y no es malo tampoco pensar distinto. Aquí pensamos radicalmente distinto los protestantes con los católicos. Ahora, yo les dije a ustedes, amigos, en la clase anterior, que cuando usted abre una Biblia católica no se escandalice, ¿ya? No piense que está pecando, no piense que está leyendo la Biblia satánica, porque a veces caemos en estos extremos, ¿verdad? Hay una Biblia que se llama la Biblia Jerusalén, que es la Biblia que utilizan mayormente nuestros amigos y nuestros hermanos católicos, y si ustedes le preguntan a estudiosos de la Biblia, lo más probable es que estos estudiosos de la Biblia le van a recomendar leer la Biblia de Jerusalén, que es una de las, dentro del español, es una de las más fieles al original, ¿ya? Entonces, cuando hablamos una Biblia católica, no pensemos que estamos pecando, ¿no? Si hay libros dentro de la Biblia católica que usted empiece a leer, no piense que está faltando a su fe, son simplemente libros históricos que están ahí por un motivo. Por ejemplo, el libro de Macabeos, ¿verdad? Judith, Baruch, si no me equivoco, Sabiduría, y otros evangelios también apócrifos. Pero todavía no llegamos al momento de la división. Pero esto pasa con nuestra Biblia. Dijimos que nuestra Biblia está separada en dos partes. Y en nuestra Biblia, ¿verdad? Aparece un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. ¿Y qué dijimos al respecto? Dijimos que la palabra testamento significa una última voluntad. Y que parece que llamarla testamento a las dos partes de la Biblia no está tan, a ver, no es tan fiel a su significado, porque estas dos partes no es la última voluntad de Dios para nosotros, sino que se debería traducir como pacto o alianza, ¿verdad? Dijimos que si le podemos dar un mejor nombre a las dos partes de nuestra Biblia, deberíamos llamarlo primera alianza y segunda alianza, o antigua alianza, o nueva alianza, o llamarlo pacto, primer pacto y segundo pacto. ¿Se acuerdan que dijimos eso, no? Tradicionalmente nosotros le decimos testamento y obviamente lo vamos a seguir diciendo así porque ya hay algo del común que nosotros vamos aprendiendo, no es malo, pero si estamos estudiando la Biblia y queremos ser fiel a su formación, técnicamente deberíamos llamar primer pacto y segundo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto, o nuestro Antiguo Testamento, nos describe cómo Dios, en su eterna voluntad, nace de él pactar con un pueblo llamado Israel y decirle, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser mi Dios, ¿verdad? Y yo voy a dar todo para protegerlos, cuidarlos y llevarlos a una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, mientras ustedes sean fieles a mí, a este pacto. Usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? A muchos les gusta la historia. Yo cuando era chiquillo, me pasaba leyendo el Antiguo Testamento. Me pasaba todas las películas del mundo leyendo el Antiguo Testamento y me encantaba, me encantaba. Hoy día debo decir que de grande me apasiona, y perdón para los Antiguo Testamento lovers, me apasiona más el Nuevo Testamento. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Team Antiguo Testamento? Póngalo ahí en el chat. Y Team Nuevo Testamento. O para los que están ya más interesados en la clase, Team Primer Pacto y Team Segundo Pacto. Yo soy más del Team Segundo Pacto. Me apasiona un poquitito más la vida de Jesús, de los apóstoles, la primera iglesia, las cartas de Pablo. Segundo Pacto, bien, bien, bien. ¿Alguno de acá es Team, team Concordancia, dice el Pablo? Team Mapas. Team Corán.
Mira, la Claudia y Danilo, ambos dos, o hay hay una diferencia. Segundo pacto, Santiago dice, Nuevo Testamento, para muchos el Nuevo Testamento es imposible entender sin el Antiguo Testamento. Así es, y después vamos a ver por qué. ¿A poco entonces hay aquí en la casa de Team Antiguo Testamento? ¿No? Es lindo el Antiguo Testamento, es medio sádico, sí, mucha sangre. De hecho, yo siempre le digo a los que les gusta Juego de Tronos o toda esta serie, ¿verdad? Bien de traiciones y honores, el Antiguo Testamento está plagado en esta historia. Es mucho más sangriento que Juego de Tronos. Se equivocó, Nuevo Testamento. Eh, entonces, este pacto, el primer pacto, ¿se acuerdan que yo también le hablé un poco, hice un poco de resumen de lo que es pacto? En la Biblia y en la historia de la humanidad, es Dios quien pacta con el hombre. ¿Se acuerdan que yo dije eso? Eso lo tienen que anotar así, pero con fuego. Es Dios quien voluntariamente se mueve a realizar un pacto, un trato o una alianza con el hombre. No hay ningún texto en el antiguo pacto o la antigua alianza que muestre que el hombre por voluntad propia decida pactar con Dios. Es siempre Dios el que se mueve por amor hacia la humanidad. Por eso, bíblicamente y teológicamente, es un error cuando hay ciertas comunidades o ciertas iglesias invitan a pactar a la gente con Dios. Porque nosotros no pactamos con Dios. No existe una voluntad propia del hombre para que pacte con Dios. El hombre constantemente lo que más busca muchas veces es alejarse de Dios, alejarse de su voluntad. Y por eso que Dios en su amor infinito decide nuevamente acercarse al hombre. Por eso, mucha atención, los que habitúan, ¿verdad? O los que de repente visitan esta iglesia, que obviamente acá nunca le vamos a decir que no, pero siempre estén alerta en estas iglesias que invitan a pactar, y sobre todo a pactar con dinero, o a pactar con bienes, o a pactar, porque no hay texto bíblico que avale esta conducta de que sea el hombre que prácticamente como que yo desafío a Dios, ¿verdad? De hecho, hay una frase que se utiliza mucho, es como prueba a Dios. Y en verdad Dios se mueve por amor a nosotros. Él decide pactar, Él decide tener una alianza con nosotros. Él busca a Abraham, Él busca a Jacob, a Isaac, Él busca a Moisés. ¿Se han dado cuenta que Dios siempre es el que busca? Dios buscó a Moisés a través de la zarza, ¿verdad? Dios buscó a Abraham, lo sacó de su tierra para formar una nueva historia. Dios siempre está buscando, Dios siempre está buscando. No es el hombre el que busca a Dios. Y este nuevo pacto lo vemos en Jesús. De nuevo, porque de tal manera, ¿qué dice nuestro texto favorito, Canuto? Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado. Él ha dado. Nosotros no le hemos dado nada a Dios, amigo. A veces aquí me pongo medio fatalista o calvinista para mi teología, pero eh, nosotros no le hemos dado nada a Dios. No es el hombre el que le da algo a Dios. Es Dios siempre que actúa a favor del hombre. Es su amor que nos alcanza. ¿Se acuerdan la canción que cantamos el otro día en la junta presencial, verdad? Amor sin condición, ¿verdad? Cuando cantábamos y coreábamos esa canción tan linda que dice como tu amor, ¿verdad? Sobrepasa muros, fronteras, tempestades, va más allá, ¿verdad? Porque así es el amor de Dios, va mucho más allá y Él decide acercarse a nosotros. Esto es un tema, pero muy, muy hermoso, pero redondeando un poco esto de lo que es el testamento. Dijimos también, vamos rápido, que cada uno de los libros de la Biblia, originalmente ninguno tenía título. No existe un título, ¿verdad? Como un libro bíblico, sino que el título que se le da es la primera palabra que se encuentra dentro del texto. Muchas veces pasa así, la gran mayoría de las veces pasa así. Es la primera palabra, sobre todo los textos del Antiguo Testamento, es la que se le indica el título, pero originalmente no habían títulos. Nuestras Biblias tienen títulos o subtítulos para que a nosotros se nos haga más fácil la comprensión lectora. Pero, por ejemplo, Génesis parte, ¿anotaron cómo partía Génesis? Bereshit bara Elohim. Anótenlo por ahí, Bereshit bara Elohim. ¿Qué significa Bereshit? En el principio,
o en el sin principio, en un significado un poquito más exacto, ¿verdad? En el sin principio, bará o baró es creó o sigue creando Elohim, Dios. Por eso que cuando toman este texto dicen, le vamos a poner como título Bereshit, Génesis, origen, en el principio, en el sin principio. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Si hay dudas, si hay preguntas, levante la manito y las vamos a ir respondiendo. Después dijimos que nuestras Biblias tampoco originalmente no estaban compuestas ni por capítulos ni por versículos. No estaban. El escritor bíblico escribía, ni siquiera había punto ni coma, amigos. No existían estas, ¿verdad? Herramientas gramaticales, si se pueden decir, para la escritura, sino que se escribía simplemente. Y hubo un tipo que se llamaba Stephen Langton que dijo, mira, vamos a dividir esto en capítulos simplemente para referenciar la Biblia y para que no andemos perdidos, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros. Después llegó otro tipo, muy sabio también, Mordecai Natán, que dijo, bueno, si tiene capítulo, dividámoslo en secciones más pequeñas, a las cuales llamaron versículos. Por eso, amigos, que todas estas cosas adicionales en la Biblia, nosotros no tenemos que tomarlas como sagradas, ¿verdad? El capítulo, el número 3:16 no es un número sagrado porque dice Juan 3:16 o Juan 1:1, ¿verdad? Sino son referencias. Sé que más de alguno aquí a lo mejor se ha tatuado o tiene el 3:16 o el Salmo 81 o el Salmo 23 o el Salmo 91. Está bien, simplemente para recordarnos. Ahora, no se vayan a cortar el brazo, no se vayan a sacar la piel después de lo que le estoy diciendo. Pero simplemente son números referenciales para que nosotros podamos encontrar más rápido los textos bíblicos. ¿Se entiende? No quiero joderle el tatuaje a nadie, chiquillos. ¿Ya? Y dijimos que la Biblia se escribe por una tradición oral. La tradición oral, la Biblia originalmente no se estaba escribiendo. Todo era un relato oral. Y eso se le llama tradición oral. Cuando se contaba una historia. Antiguamente la gente no escribía, sino contaba una historia. Algo sucedió, eso se interpreta, se formula y se empieza a hacer tradición, a relatar. Y aquí tenemos el esquema que dijimos, que resumía todo esto, ¿verdad? Un acontecimiento, un suceso, un lugar, algo sucede. Eso que sucede, el pueblo de Dios lo interpreta a la luz de sus creencias. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo la experiencia de que ellos cruzaron el Mar Rojo, y este cruce del Mar Rojo ellos lo interpretaron y dijeron, como todo era a la luz de Dios, esto fue un acto divino. Y así es su creencia, y así lo creen, y así lo dice su relato, que es Dios quien separa las aguas, ¿verdad? Y los hace pasar en seco, ¿verdad? Este es un relato, una interpretación de un suceso. Que eso haya sucedido, no tenemos nosotros ninguna evidencia. Quiero ser muy categórico en esto, chicos. No quiero matarle la fe a nadie ni nada de esto. Pero hoy en día no existe ninguna evidencia, porque no hay ninguna evidencia de que el pueblo de Israel hace muchos y cientos de años atrás haya pasado en seco. Nosotros lo creemos por fe, claramente, lo creemos, pero esa creencia está en base a una interpretación, porque el pueblo de Israel le asignó a Dios este acto sobrenatural. Entonces dijeron, es Dios quien separó las aguas y nos hizo salir en seco, ¿verdad?, de Egipto. Después voy a ahondar un poco más en esto para los que están rasgándose las vestiduras o están ahí, ¿verdad?, diciendo en qué me metí, ¿verdad?, en qué sub me metí. Luego de esto se formula y se empieza a transmitir. Notan acá que hay una transmisión que dice A, B, C y llegar hasta X. Bueno, la primera persona o los primeros que vivieron este suceso se lo transmiten a sus hijos. Y sus hijos se lo transmiten a sus hijos. Y así empieza a formularse el relato. Cuando se formula el relato, llega un periodo que este relato ya no es oral, sino que es escrito. Lo vamos a poner por escrito. Y cuando se pone por escrito, llega otro proceso que es el canon, que son estos hombres que dicen, bueno, ¿qué escrito es sagrado entre todos los escritos que hay en el mundo? Entre todos los sucesos que se escribieron, entre
todo lo que se ha escrito, qué es sagrado y qué no. Ese proceso se llama canon, ¿verdad? Ahí canonizan, ¿verdad? Hacen que esta escritura sea sagrada. Y luego del canon, y ahí ya, ¿verdad? Y ya estamos medio cansados, ¿verdad? Porque es un proceso largo, se tiene que traducir. Porque el primer escrito fue escrito en una lengua que hoy día es lengua muerta, que ya ni siquiera se habla, y eso se tiene que traducir al latín, del latín se tradujo al alemán, después y del latín al español, y del español, ¿verdad? Eh, Antiguo empieza a traducir al español más actual hasta la traducción más actual que tenemos, que creo que es la TLA, de la traducción del lenguaje actual, que es lo último que tenemos. Se empieza a traducir y a lo último, ¿quién lo lee? Nosotros. ¿Se dan cuenta de todo el proceso, chiquillos? ¿Se dan cuenta de que la Biblia esto no fue, hubo un suceso, lo escribo, y ese escrito permaneció tanto que llegó hasta nosotros? No, chiquillos, hay muchas cosas que pasan por ahí. Hay interpretación, hay un relato que... Ustedes han jugado al teléfono, ¿verdad? ¿Han jugado al teléfono? ¿Conocen ese que se ponen en filita y yo le digo una frase a una persona y esa frase se la tiene que decir a otro y a otro, a otro? Y cuando llega al último, ¿cómo llega? Todo distorsionado. Algo parecido pasa con el relato oral, porque hay gente que le agrega, que le saca, que enfatiza o que se le olvida. Quiero que tengamos muy claro esto, chiquillos. Nuestra Biblia fue dirigida, creemos con todo nuestro corazón, y creo yo con todo mi corazón, que fue dirigida por Dios, por el Espíritu Santo. Pero fue escrita por hombres. Y que haya sido escrita por hombres quiere decir que es propensa a ciertos errores, que es propensa a ciertas faltas, que es propensa a ciertas, ¿verdad? Omisiones o añadiduras que el hombre le pone. Quiero que tomen mucha y si pueden escriben esta frase que no la vamos a interiorizar ahora, sino que la vamos a interiorizar en otra clase, pero esta frase es muy importante. La Biblia contiene errores, pero no mentiras. ¿Ya? La Biblia sí tiene errores, pero no mentiras. Porque hay dos cosas, hay dos formas de escribir algo que no sea correcto. Que yo escriba algo por error, porque me equivoco gramaticalmente, o porque lo desconozco. Que yo desconozca algo no quiere decir que sea una mentira. Simplemente quiero decir que no tengo la información necesaria para completar mi mensaje. Pero no quiere decir que yo deliberadamente esté mintiendo. Muchos escritores bíblicos no tenían todas las herramientas que a lo mejor tenemos hoy día. Por eso que muchas veces cuando se dice que hay muchos textos en la Biblia que declaran que, por ejemplo, la tierra es plana. Por ejemplo, hay muchos salmos que uno puede hablar y decir, bueno, entonces un primer acercamiento, ¿qué diría una persona? Bueno, este texto está mintiendo porque la tierra no es plana, ¿verdad? Pero ojo, el escritor bíblico no está mintiendo. El escritor bíblico está utilizando herramientas que él conocía en su tiempo, que la ciencia no estaba desarrollada completamente y que ellos tenían una visión del mundo muy limitada. Entonces, no es que el escritor bíblico esté mintiendo, simplemente es que le falta cierta información para completar su escrito. La Biblia contiene errores gramaticales, contiene errores de fecha, contiene errores, ¿verdad?, de sucesos, pero no contiene mentiras. Esa es la gran diferencia, que la vamos a ir profundizando más adelante. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco a lo que voy? Que al ser escrita por hombres, naturalmente va a contener ciertas faltas. Perfecto. Espero esto que no le mate la fe a esto, amigos, sino que, que nos haga valorar más nuestro texto bíblico, que nos haga ver más a Dios. A mí cuando estudio esto, a mí me impresiona cómo Dios guía al hombre que a pesar de todos nuestros errores, de todos nuestros defectos, esta Biblia pueda haber prevalecido, que este texto o estos sucesos que pasó el pueblo de Dios prevalezcan hasta el día de hoy. Para mí eso es increíble, ¿cachai? Porque no es una historia que se perdió, sino que Dios permaneciera y llegara hasta el día de hoy.
Y eso es invaluable, chiquillos. Eso es invaluable. ¿Ya? Avancemos. Y hoy día voy a profundizar un poquito más, y así lo terminamos la clase anterior. Hoy día voy a profundizar en las dos tradiciones, en la tradición oral y la tradición escrita. Así parte la Biblia, con la tradición oral y la tradición escrita. ¿Qué es la tradición oral? Para que ustedes, si quieren, lo escriben o lo definan. La tradición oral es la comunicación de un suceso, que transcurre en el tiempo. La comunicación oral, por eso se llama tradición oral, la comunicación oral de un suceso que transcurre en el tiempo. A eso se le llamó la tradición oral. A eso se le llamó la tradición oral. Es la comunicación de un suceso, ¿verdad?, que permanece en el tiempo. Yo le comunico a mis hijos que Dios, por ejemplo, yo soy un padre judío que estuve justo cuando Dios hacía descender maná, ¿verdad?, para que nosotros nos alimentáramos en el desierto. Yo como padre, ¿qué le digo a mi hijo? Mira, un día Dios le dijo a Moisés que como no íbamos a tener nada en el desierto, él nos iba a alimentar. Y mi hijo crece con este relato. Ese es el relato oral, ¿verdad? Y después mi hijo, cuando tiene familia, este mismo relato, a pesar de que a lo mejor no lo vivió, se lo traspasa a sus hijos y le dice, mira, mi padre me enseñó, yo no lo viví, pero mi padre me enseñó que un día Dios decidió alimentarnos en el desierto para que nosotros no tuviéramos y no pasáramos hambre. Y esto es parte de nuestra historia. Y se lo traspasa a sus hijos. Y ese hijo, a los otros hijos, generación tras generación. Ese es el relato oral, chiquillo. Quiero que vayan, abran su Biblia en Deuteronomio. Al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, para que entendamos un poco cómo esta tradición oral era muy importante en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, 4. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Yo lo leo. Ya, solamente el versículo 4. Dele nomás, Oscar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya. ¿Cuál es la primera palabra que dice este relato? La primera palabra que se enuncia. Y anuncia. Oye, escucha. Hay algunas versiones que dicen escucha, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante, destáquenlo. Oye Israel, Dios no le manda al pueblo a leer, no le dice lee Israel, porque la tradición oral era lo único que ellos tenían para que la historia de ellos permaneciera. Por eso que Dios le dice, oye Israel, o escucha Israel. No les dice lee Israel o lee este libro. Escucha, porque para ellos era importante el relato. No tenían otra cosa que el relato oral. Todo lo que hoy día tenemos en nuestra Biblia, chiquillos, todo este compendio de libros que tenemos en nuestra Biblia, fueron relatos que permanecieron por muchos años. Imagínense la capacidad de memoria que hay que tener para que todos estos libros que hoy día tenemos nosotros a nuestra mano hayan primero sido relato oral, historia narrada. Historia narrada. Aquí en la imagen pueden ver este caballero que le estaba hablando a su hijo, ¿verdad? Cuando él era guerrero, estaba peleando ahí la guerra. Es lo mismo, este es un padre que está relatando. Hay otro versículo que también quiero que lean, que es el Deuteronomio 6, del 7 al 9. Ahí mismo. Acá mismo. Del 7 al 9. Léalo, pero... Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De nuevo. Ese puro y versículo. las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás, porque lo primero que ellos tienen a mano es el relato
hablado, es el relato hablado. Después más adelante dice, las escribirás en los marcos de tu casa. Después vamos a ver por qué se dice eso, que lo vamos a dejar ahí como un poco de spoiler para que algunos digan, oye, pero si eso no se escribía, vamos a dejarlo un poquito como ahí medio en suspenso. Pero partamos con esto. Las repetirás y las hablarás. ¿Se dan cuenta lo importante que era la tradición oral? Mi pregunta es, y yo me acuerdo que se los dije en una prédica, la prédica presencial que yo tuve con nosotros hoy en día, el desafío del cristianismo es sacar a Jesús de la Biblia. Jesús no es relato, perdón, no es escritura. Jesús es historia, es relato. Juan 1.1 que dice que es el verbo, es palabra activa, es palabra viva. Uno de los grandes desafíos que nosotros como cristianos y como seguidores de Jesús es tener este hábito que tenían los primeros hombres, hablar de Jesús, hablarle a sus hijos. Los que son padres acá, chiquillos, los que son padres, ¿cuán ¿verdad? Intencionalmente nosotros o ustedes les hablan a sus hijos de lo que Dios ha hecho con ustedes? Más allá del relato bíblico, lo que nosotros tenemos en la Biblia. Porque hablarle de Dios a sus hijos no es leerle la Biblia, amigos. Es relatarle, hablarle. Mira, Dios hizo esto con mi familia. Dios hizo esto conmigo. Dios hizo esto con mi vida. Un día pasó. Por eso a mí me encantan y yo soy pentecostal lovers. Por eso me siento muy pentecostal. ¿Saben por qué? Porque el pentecostalismo, ¿saben lo que tiene? Y tiene mucho, que se ha dejado mucho de lado, el testimonio. Que a veces nosotros hoy día nos reímos, ¿verdad? Estoy contando un testimonio porque es una palabra muy antigua. Pero el testimonio no es nada más ni nada menos que relatar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es practicar esto que era muy antiguo, pero que pudo hacer que una fe de un pueblo permaneciera. Que pudo permitir que la historia de un pueblo trascendiera con los años. El relato, chiquillos, la historia de Dios con ustedes va a trascender no porque sus hijos netamente lean la Biblia, que tienen que hacerlo, pero aún más cuando sus hijos vean que Dios es relevante en la vida de ustedes. Que mis hijos vean que Dios es relevante y es fundamental y es importante en mi vida. Cuando no tenía nada, ¿quién fue el que actuó a favor de mí? Dios. Cuando estaba solo, ¿quién es el que fue y me abrazó en medio de mi depresión? Dios. Esa historia ustedes la tienen que relatar. Tenemos que traspasársela a otro. Es lo que predicaba, lo que hablaba de Santiago en la predicación de la Junta del domingo. Esta buena noticia tiene que ser compartida. Tiene que haber una buena noticia en nuestros labios, chiquillos. No nos conformemos simplemente con leer, y que esto quede en mi corazón, y que estas experiencias con Dios queden en mí, y todo se vuelva, ¿verdad? Un librito. Tenemos que quitar a Dios de esas líneas, sacarlo y hacerlo vida. ¿Se entiende? Qué importante el relato oral, qué importante. Y luego está el relato escrito, que cuando ya viene la escritura, algunos van a decir, bueno, tenemos otra herramienta que es la escritura, ¿por qué no toda esta historia que hemos venido contando por muchas generaciones, pongámosla en escrito? Pues si es como, bueno, si tenemos la imprenta, imprimamos, pues, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Es lógico. Si ellos ya después de un tiempo tienen acceso a la escritura, ¿por qué no lo ponemos por escrito para que no se nos olvide? Pues sí. También nuestros hermanos judíos y hebreos fueron inteligentes, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, tenemos la escritura en algún momento de la historia, escribámoslo, ¿verdad? Para que no se pierda esto, ¿ya? Pero ellos nunca dejaron, ojo, nunca dejaron de darle la importancia al relato oral. El relato, y si quieren le sacan aquí un pantallazo, el relato tiene tres actores o tres elementos principales, que es, mira, parezco profe de lenguaje, no soy lenguaje. El emisor, ustedes van a decir, en algún momento me tenía que servir esto. En algún momento la vieja lenguaje me tenía que ayudar. No, la vieja lenguaje. Mi hermana es profe de lenguaje. Pero hay tres elementos dentro de la comunicación de un relato oral, que es el emisor,
el medio, ¿verdad? ¿Qué utilizo yo para transmitir el mensaje? Y el receptor. Todos conocen el emisor. El emisor es ¿quién? El que habla el mensaje, ¿verdad? El medio, y ojo, y presten mucha atención con esto, el El medio, teléfono. así es, para nosotros ya el teléfono, el WhatsApp, pero antiguamente cuando no había teléfono, cuando no había WhatsApp, ni siquiera, y ni siquiera había texto todavía, por ejemplo, escrito, el medio era el lenguaje. Y el lenguaje tiene un mensaje. El lenguaje es el medio para yo transmitir el mensaje. El lenguaje que yo utilizo es un medio para yo transmitir un mensaje. El mensaje no es lo mismo que el lenguaje que yo empleo para transmitir lo que quiero decir. ¿Se entiende? Yo utilizo el lenguaje para transmitir algo, pero ese algo no es el lenguaje. Es el mensaje, es el propósito. ¿Se entiende? Por ejemplo, un ejemplo súper, como dice en el teléfono. Yo tomo mi teléfono para decirle a mi mamá que estoy preso, ¿verdad? Yo tomo mi teléfono para llamar a mi mamá que estoy en la comisaría, que me venga a buscar. El mensaje no es el teléfono. Ojo, el mensaje no es el teléfono. El teléfono es el medio. El mensaje es, mamá, estoy precioso, ven a buscarme. Y mi mamá es, ¿verdad? La receptora, y ella dice, ¿qué quiso decir mi hijito con esto? Que pague la fianza, ¿verdad? ¿Se entiende? Si es que contesta. Si es que, claro, claramente yo creo que el día de mañana, si en algún momento yo caigo detenido, mi mamá va a contestar como al otro día, honestamente hablando, porque yo la llamo y nunca más. Después, por eso a veces me cuesta contestar de familia. Pero présteme mucha atención. El medio no es más importante que el mensaje. ¿Por qué quiero decir esto, chiquillos? Para que haya comunicación entre el emisor y el receptor, tanto el emisor como el receptor tienen que los dos conocer el lenguaje que se está empleando. Porque si yo trato de llamar a mi mamá y decirle que estoy preso y se lo digo en inglés y mi mamá no sabe inglés, lo más probable es que no va a entender el mensaje. ¿Qué hago yo como Josué? Yo digo, esto uno lo hace innatamente porque es nuestro dialecto, ¿verdad? Yo hablo en español para decirle a mi mamá, ¿verdad? Pero antiguamente el lenguaje no era solamente el idioma. El lenguaje eran símbolos, eran historias, era, ¿verdad? Expresiones e incluso imágenes. Las imágenes que aparecen en la Biblia, los símbolos que aparecen en la Biblia, son parte de un lenguaje que se quiere hablar. Pero no es el mensaje. Ya aquí ya estoy, a lo mejor me suda el cerebelo, ¿verdad? Como decía Cirilo en el carrusel. El lenguaje es el medio que tanto el emisor como el receptor están utilizando para decodificar este mensaje, ¿verdad? Por eso, chiquillos, que cuando nosotros leemos la Biblia, hay partes que no cachamos ni una. No sé si ustedes han leído en algún momento, por ejemplo, el libro de Romanos. Yo leo el libro de Romanos y empiezo a ver cómo habla Pablo y yo digo, ¿qué está hablando este tipo? No entiendo nada. Un día lean el libro de Romanos por leerlo. De la justificación, de la regeneración, y yo digo, ¿qué es esto? Porque Pablo está empleando un lenguaje que no es mi lenguaje. Pablo está empleando un lenguaje que no es mi lenguaje habitual. Porque, ojo, Pablo no estaba pensando en mí, así de egoísta. Pablo no estaba pensando en mí cuando escribió la carta a los romanos. ¿En qué estaba pensando? En la comunidad, en la iglesia en Roma, que entendía el lenguaje que él estaba aplicando. ¿Se entiende o no? La comunidad que estaba ubicada en Roma, al leer el libro de Romanos, ellos entendían el lenguaje, los símbolos, la experiencia. Yo no, porque yo no soy el emisor. Nosotros somos, y aquí a lo mejor vamos a hablar más técnicamente, y anótenlo si quieres, nosotros somos el receptor indirecto del mensaje. Nosotros somos el receptor indirecto del mensaje. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje primeramente no fue escrito para nosotros. ¿Ya? Lo voy a repetir.
La Biblia, técnicamente, chiquillos, primeramente no fue escrita para nosotros. Cuando Pablo estaba escribiendo la epístola, no estaba pensando en mí. Cuando los evangelistas estaban escribiendo los evangelios, no estaban pensando en nosotros. De hecho, ellos ni siquiera estaban pensando que el día de mañana se iba a formar un libro llamado la Biblia. Cuando Jesús pasó por este mundo, no existía la Biblia. ¿Saben eso ustedes? Cuando Jesús pasó por este mundo, no estaba la Biblia. ¿Qué es lo que estaba? Y lo que aprendimos la clase anterior, estaba el antiguo pacto, ¿verdad? Eso estaba. Y para ellos, esa era la escritura, el antiguo pacto. Pero el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan y todos los libros que vienen después no existían todavía. No existían. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase anterior que cuando nosotros leamos la Biblia, que se cite a las escrituras o hable de palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que esa escritura y esa palabra de Dios es el Antiguo Testamento, no es el Nuevo Testamento, porque esos libros no estaban escritos en esa época, ¿se entiende? No estaban escritos. De hecho, el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, se escribió el año 70 después de Cristo. Imagínense, 70 años después de la historia de Jesús se escribe el primer Evangelio. Ok, entonces, volvamos a esto. Que esto es más apasionante, le apasiona esto, ¿no? Yo cuando hablo de esto me voy a la bola porque me apasiona. No sé si tan aburrido o no, pero es súper lindo entender cómo se formó la Biblia. Entonces, a veces nosotros leemos esto porque no entendemos bien, o cuando leemos algo en la Biblia, no entendemos el lenguaje que está ocupando. Pero ojo, lo importante es el mensaje. Y quiero dar un ejemplo. En nuestra Biblia, en el Génesis, se alude a Dios como el alfarero. ¿Verdad? Vayamos a Génesis 2:7. Y aquí vamos a descubrir que el escritor del Génesis, cuando habla de Dios, lo asocia mucho a un alfarero. Quizás no lo dice, en este texto, por ejemplo, no lo dice directamente, pero está pensando en un alfarero. Génesis 2:7, ¿qué dice? Yo lo voy a ¿Lo leer. leo, Coto? Léalo usted, amigo. Ya, dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, cuando el escritor bíblico dice que Dios toma del polvo de la tierra, ¿verdad? Este producto noble de la tierra, el polvo de la tierra para crear al hombre, está pensando y está utilizando un lenguaje, en su lenguaje lo está asociando a Dios como el alfarero, ¿verdad? De hecho, hay textos posteriores que hablan de Dios como el alfarero, ¿verdad? El emisor es el escritor bíblico, el que está escribiendo Génesis. El lenguaje es el lenguaje figurado del alfarero. Ese es el medio. Dios es alfarero, ¿verdad? Ese es el lenguaje. Dios es alfarero. Pero el mensaje no es que Dios sea alfarero. El mensaje es que Dios nos creó. ¿Se entiende? El propósito de por qué el escritor asemeja a Dios como un alfarero es simplemente para decirnos, todos nosotros somos creación de Dios. ¿Quién nos creó? ¿Quién creó todo lo visto? ¿Y quién creó al hombre? Fue Dios. Pero él utiliza el lenguaje de alfarero para hacernos entender, o para hacer entender al primer lector, ¿verdad? Utilizar un mismo lenguaje y este lector entienda de lo que se está hablando. Por lo tanto, chiquillos, alfarero es la imagen simplemente. Es la imagen simplemente para entregar un mensaje y un propósito de decir que Dios hizo todo lo creado. Todo lo creado. Por eso, chiquillos, y quiero que me presten toda la atención del mundo, siempre vamos a caer en un error cuando leamos, por ejemplo, Génesis y nos metamos en estas discusiones de decir cómo Dios creó al hombre, porque lo importante no es cómo. Lo importante no es la imagen. Lo importante es el mensaje de la imagen. O sea, lo importante no es cómo Dios creó al hombre. Lo importante es que todo lo creado y nuestra existencia viene de Dios. Dios nos creó. Eso está diciendo el escritor bíblico. El escritor bíblico está diciendo, Dios creó a toda la humanidad.
La imagen de alfarero es simplemente un lenguaje que está utilizando para que el que lo lee entienda a lo que él se refiere, que este es el alfarero que crea. Muchas veces nosotros hemos caído en discusiones, por ejemplo, con los científicos o con la ciencia, de decir, no, ¿verdad? Es que el hombre viene del polvo de la tierra. Y amigos, honestamente, que el escritor bíblico haya tomado la expresión polvo de la tierra no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es el mensaje que Dios crea al hombre. ¿Cómo lo haya creado? Para el primer escritor bíblico no tenía una relevancia mayor. No tenía una relevancia mayor. Por eso hoy día a veces cuando nosotros nos ponemos a discutir con la ciencia y empezamos a decir, no, es que la ciencia, ¿verdad? Nos dice una cosa, pero finalmente, la ciencia, chiquillos, y quiero decir algo y ser muy categórico, la ciencia y la fe pueden convivir totalmente bien. Porque la fe no está ni siquiera relacionada con la ciencia. Lo que nosotros hoy leemos en el Génesis es un lenguaje que el escritor emplea para hacernos entender una verdad que es la creación. Entonces yo hoy día, como Josué Valenzuela, creo firmemente que Dios nos creó. ¿Cómo nos creó? No tengo idea. ¿Por qué? Porque no es lo que el escritor bíblico está tratando de decirle al primer lector, sino le está tratando de pasar una verdad. Esto sé, chiquillos, sé que a lo mejor es medio complicado de entender. Por eso, digiéranlo, mastíquenlo, ¿verdad? Cuestiónenlo, que se le apriete el corazón. Estamos hablando, chiquillos, de algo muy importante. De algo muy importante. Todo escritor bíblico y todo relator utiliza un lenguaje para traspasar un mensaje. Para traspasar un mensaje. Y era el lenguaje que ellos entendían, que ellos conocían. Y por eso lo emplean, porque son hijos de su tiempo, porque viven en ese contexto. Ya, avancemos. ¿Estamos bien? ¿Está bien la fe hasta ahora? ¿O tambaleó la fe? Todo esto, chiquillos, es para que nosotros entendamos, aprendamos e interioricemos que la Biblia fue creada en un contexto, ¿verdad?, muy diferente al nosotros. Y por eso que yo los animo a todos ustedes a que estudien la Biblia y estudiemos la Biblia. Porque leer la Biblia por leerla, a veces podemos caer en discusiones que en verdad ni siquiera son relevantes o importantes. Porque desconocemos esto. Desconocemos que hubo un escritor bíblico que utilizó un lenguaje antiguo para describir una verdad. Pero nunca se lo olvide, chiquillos, que el mensaje es mucho más importante que el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje apocalíptico. El Apocalipsis, cuando yo lo leo, ¿se acuerdan cuando leímos Apocalipsis? No entendía ni jota, que la bestia, que la gran ramera, que la gran ciudad, que el número, que los símbolos, que las trompetas, que, ¿verdad?, que los caballos de colores, porque yo nunca he visto un caballo amarillo, pero pucha, el Apocalipsis me dice que hay un caballo amarillo. Nuevamente, el lenguaje apocalíptico es un recurso que está utilizando el relator para hacer entender una verdad. Que el caballo sea amarillo, rojo, negro, que haya una trompeta o no, simplemente es un simbolismo y una imagen para transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis? Es decirle a la iglesia que está siendo perseguida, perseveren, porque a pesar de que estén siendo perseguidos, si ustedes permanecen hasta el fin, Dios, ¿verdad?, triunfa. Y Dios va a triunfar sobre el mal. Y Dios va a triunfar sobre todos aquellos que los dañan, que los persiguen. El mensaje apocalíptico es un mensaje de esperanza para una iglesia que está siendo perseguida. Para una iglesia que está siendo perseguida. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis y creemos que literalmente se están dando estas cosas, es porque no entendemos que el escritor está utilizando un lenguaje determinado que nosotros hoy día no estamos entendiendo. Avancemos. No sé cuántos minutos me quedan por interno. No sé si estamos bien hasta el momento. Si quieren, vamos avanzando. Me quedan unos 10 minutitos y ya estamos. Ya, vamos. ¿Avanzamos o no avanzamos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? ¿Cómo está la clase? ¿Está bien? Interesante. Está entretenida. Ya, después vamos con las preguntas y tal.
La importancia de lo que se relata. Chiquillos, en la tradición oral, lo que permanecía en el relato era lo más significativo. Ellos, cuando el relato se traspasaba de generación en generación en generación, lo que quedaba en el relato era lo importante. Lo que quedaba en el relato era lo importante. Porque había muchos detalles, ¿verdad?, dentro del suceso, pero esos detalles, si no eran importantes, se fueron perdiendo en el relato, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia no aparece, por ejemplo, en ningún momento aparece que, no sé, si que Jesús tenía los ojos de color azul, por ejemplo. No aparece. En los evangelios no aparece que Jesús tenía, por ejemplo, los ojos de color azul. ¿Por qué no aparece? Porque para el relator bíblico, o para el que daba este relato, no era importante, no era relevante que Jesús tuviera los ojos azules o no. No era relevante. ¿Se entiende? Entonces lo que queda en el relato es lo que importa, es lo significativo, es la intención. Yo puse una pregunta y sale, ¿por qué los evangelios no relatan la juventud de Jesús? Por ejemplo, no relata cuando Jesús tuviera 17, 20, 25, 28, 29 años, sino que relata la niñez cuando tenía 12 años y cuando tenía 30 años y comienza su ministerio. ¿Por qué creen ustedes que en nuestras Biblias o nuestro evangelio no hablan nada de la juventud de Jesús, adolescencia y juventud de Jesús? ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que como estamos hablando del tema, eso no era lo importante fueron los últimos 3 años de su proyecto, digámoslo así, del Evangelio, de lo que hizo. Eso era lo que importaba. 5 décimas para el Oscar. 5 décimas al tiro y un 7 al libro, coeficiente 2. Muy bien, Oscar. Muy bien. Muy bien, porque para el relator, lo importante de la vida de Jesús fue cómo él cumplió su misión, sus últimos 3 años, su niñez y algo de su adolescencia. ¿Por qué no se relata su juventud? Porque para los evangelistas y para los escritores bíblicos y para los que relataban su historia, no había mayor relevancia en lo que había pasado en ese periodo de tiempo. Por eso, chiquillos, lo que está en nuestra Biblia es lo que importa, lo que realmente le importó al escritor bíblico. ¿Ya? Se relata simplemente lo importante del suceso. Entonces, cada vez que a usted le pregunten y usted le digan, como ya cachan, le digan, oye, ¿por qué la Biblia no aparece cuando Jesús, no sé, tenía 25 años, a lo mejor era medio loquillo, no sé, ¿cachai? A lo mejor debe haber tenido una polola o no, quién sabe, debe haber tenido un amor. Jesús vivió como hombre, puede que lo haya tenido o no, pero para el escritor bíblico ¿era importante eso? No era importante. Por lo tanto, no lo describe, no lo relata, no lo desarrolla, ¿verdad? Y dentro de los relatos, y esto es algo muy, muy, muy bonito, muy interesante, chiquillos, que quiero que todos ustedes conozcan. Dentro de los relatos bíblicos existían muchas versiones sobre un suceso. ¿Se acuerdan que siempre yo le doy el ejemplo del choque? Si yo estoy acá, o si ustedes van en la calle y presencian un choque, y ustedes justo estaban en la esquina y chocaron 2 autos, ustedes presencian un choque, el carabinero, el señor Paco, no, el señor carabinero va a ir donde ustedes y le va a preguntar, amigo, usted estuvo en la esquina, dígame cómo fue el choque. No, mire, sabe que el conductor que venía del lado derecho pasó en rojo y por eso chocó. Pero luego el carabinero va a ir donde el caballero del kiosco, que vio de otro ángulo el choque, y el caballero del kiosco va a decir, sí, pasó en rojo, pero el otro pudo haber tenido tiempo para frenar y no frenó porque no vio bien. Ah, entonces se va complementando el relato. Entonces después el carabinero va a ir y va a tocar el edificio y una persona del 5º piso miró hacia abajo justo cuando chocó. Y él dijo, no. No. ¿Saben qué? Los dos cometieron una falta. Los dos cometieron una falta, no sé por qué, pero se echó a perder el semáforo y el otro creyó que tenía que pasar y el otro también y chocaron. ¿Se dan cuenta que de un mismo relato, de un mismo suceso, pueden haber diferentes relatos? Pasa y nos pasa siempre. Pasa también en la Biblia. De un suceso pueden haber 2 relatos. Y cuando pasa eso en nuestra Biblia, nuestra querida Biblia y nuestros queridos escritores, ¿qué hicieron? Hicieron 2 cosas. O juntaron el relato en un mismo texto o lo pusieron por separado en diferentes momentos.
¿Se habían dado cuenta de eso antes ustedes o no? Cuando hay un suceso en la Biblia y hay más de un relato, en nuestras Biblias hace dos cosas. O junta el relato, o lo deja pegadito, 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 o lo narra en una parte y después lo narra en otra parte, pero con las dos perspectivas y con los dos relatos diferentes. ¿Ustedes sabían que en nuestra Biblia, en Génesis, aparecen dos tipos de creaciones? Porque hay dos relatos diferentes de la creación. Esto sí que se está poniendo, pero color de hormigas. En nuestra Biblia, incluso hay más, hay teólogos que llegan a decir que hay más, pero se notan claramente que hay dos creaciones en nuestra Biblia. Porque hay dos relatos de un mismo suceso. ¿Y qué dijeron los que estaban escribiendo la Biblia? Bueno, ¿para qué no? ¿Cómo se dice esa frase? ¿Para qué vamos a elegir a una si podemos quedarnos con las dos? ¿Verdad? Es una frase muy funada, pero algunos han dicho esa frase, ¿verdad? Pasa eso con el relato. ¿Para qué nos vamos a quedar con un relato si podemos tener? Génesis 1.1. Vamos a Génesis 1.1. Y esto es súper lindo, súper interesante. Yo lo voy a leer para que avancemos rápido. Génesis 1.1. No lo voy a leer todo. Ya, el Génesis del capítulo 1 empieza diciendo, ¿verdad? Versículo 1, en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el capítulo 1. Y si en el capítulo 1 nosotros avanzamos hasta el versículo 27, 1.27, ¿qué dice 1.27? Vamos al 1.27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A cuántos creó Dios en esta ocasión? A los dos. ¿Dice este relato que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer? ¿O que Dios hizo entrar en un sueño al hombre y sacó una costilla de él y creó a la mujer? No. Este relato de la creación dice esto, muy rápido. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, es una creación al mismo tiempo. Varón y hembra los creó. Génesis 1. Ese es el primer relato o la primera creación. Pero ahora vamos a Génesis 2, porque parece que aquí no sé si se está confundiendo este tipo o hay algo diferente. Porque si yo me voy a Génesis 2, que es el segundo relato, 2.7, ¿qué dice Génesis 2.7? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Y más adelante, en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda especie y toda ave del cielo y la trajo a Adán para que 21, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo a Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. ¿Se dan cuenta que hay dos relatos aquí? Hay dos creaciones del hombre aquí. Está la primera creación del Génesis 1 que me dice que Dios varón y hembra los creó, y en el Génesis 2 me dice que Dios hizo caer en un sueño a Adán para crear. Yo me imagino que el segundo relator era más romántico. Siempre me inclino por eso. El segundo era más romántico, le puso romanticismo. Le dijo, bueno, no. Si Dios no creó así rápido al hombre y a la mujer, ¿qué hizo? Hizo entrar en un sueño al varón y le sacó su costilla, ¿verdad? Y esto yo creo que lo relató para que después, más adelante, estos cantantes medio cliché, ¿verdad? Hicieran estas canciones románticas y hablaran de la costilla y ganaran mucha plata en base a estos relatos, ¿verdad? ¿Qué hizo aquí el escritor bíblico? Tomó dos relatos orales y los puso en un mismo texto. ¿Se dan cuenta que son dos versiones de un suceso diferente en el mismo texto bíblico? ¿Lo habían leído así antes? ¡Wow! Pame, diga Pame. Tiene una pregunta la Pame. Pame. ¿Está por ahí la Pame o no? Aló, ¿me escuchó? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya.
Con respecto, por ejemplo, a la primera versión, no es como un resumen en total, no se pueden complementar, por ejemplo, y que no sean dos versiones distintas. ¿Cómo no se pueden complementar? O sea, en el fondo, la primera versión es como un resumen de la segunda, ¿Ya? en el fondo. Ujú. Así, Puede así lo ser, veo yo, así lo veo yo por lo menos, no lo veo como dos versiones distintas, sino que como un relato que se complementa. claro, Así al menos lo veo yo. claro. Mi pregunta es, ¿por qué el escritor bíblico, si ya lo anunció en el Génesis 1, por qué lo vuelve a repetir en el Génesis 2? Si ya Porque, inició porque, o ya fundamentó la creación del hombre en el 1. porque a lo mejor quiso detallar, no sé. Claro, y tu pregunta es muy válida. Esas son las preguntas que se hicieron los estudiosos y se hacen los estudiosos de la Biblia. Porque yo que aquí veo dos cosas diferentes. Claro, una primera respuesta es decir, bueno, a lo mejor el escritor bíblico lo complementó, que puede ser una opción. Pero después los eruditos y los estudiosos bíblicos empiezan a ver y empiezan a darse cuenta de que hay más de un relato de la Biblia. Que hay más, cuando los escritores bíblicos o cuando los biblistas empiezan a investigar sobre estos relatos, se dan cuenta que hay un texto que narra, hay muchos textos, por ejemplo, que narran solamente esta versión, pero después se dan cuenta que hay otros textos rondando, ¿verdad?, de la antigüedad que narran esta otra versión. Entonces, estas dos versiones no estaban en un mismo texto, sino que estaban en dos textos diferentes que el escritor o estos historiadores bíblicos, ¿qué hacen? Los juntan y los complementan. ¿Ya? Esa es la conclusión a la que llegan. Ahora, la conclusión que dices tú, Pame, está perfecta, o sea, tiene mucho sentido. Pero a lo que llegan también los estudiosos, los eruditos, los investigadores bíblicos, es que hay dos versiones completamente separadas y que se juntan para complementarse. ¿Ya? Esto se puede ver, por ejemplo, muy bien, no lo vamos a ver ahora por un tema del tiempo, por ejemplo, en la multiplicación del pan. Marcos relata dos multiplicaciones de pan, que es Marcos 6:30 y Marcos 8:1, que en sí, y bajo las mismas características, es la misma multiplicación. Es la misma multiplicación. Hay una que dice de 4.000 o 5.000, pero bajo las mismas características es lo mismo. Es porque este escritor tomó dos relatos y también los complementa y los junta. ¿Qué hizo Lucas? Lo resumió en uno. Ya, esto lo vamos a ir viendo después, sí. Después, para no quedarnos pegados. Pero tarea para la casa, sáquele pantallazo, por ejemplo, a los mandamientos. Los mandamientos también es un mismo relato que lo relata en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Es un mismo suceso bajo dos perspectivas. ¿Y qué hace el escritor? Los pone los dos. ¿Ya? Y ahora vamos a ir terminando, chicos. Quiero que terminar con lo siguiente. El relato bíblico o el relato oral se termina, entre comillas, porque se sigue dando, pero ahora hay una nueva herramienta que es la escritura. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos, se dan cuenta de que tienen la escritura a mano, ellos, obviamente, todos estos relatos orales que se transmiten, lo ponen por escrito. La pregunta es, ¿por qué razón el relato no se puso por escrito antes? Y hay razones muy simples. Israel era un pueblo nómade, ¿ya? Ellos eran itinerantes dentro de todo este camino, ¿verdad? Del desierto, eh, ¿verdad? Del Medio Oriente. Eran nómades que caminaban y no tenían un lugar fijo. Y ellos cuando tenían que salir de un lugar a otro, tenían que sacar lo esencial. ¿Y qué es lo que era lo esencial para ellos? La escritura no era lo esencial. Lo esencial para ellos eran sus bienes, sus tiendas, su alimento. Y también porque existía un alto grado de analfabetismo. O sea, si la gran población de mi nación es analfabeta, escribir no iba a ser importante y no iba a ser prioridad. Por eso no se pone por escrito. Y segundo, que es muy importante, es porque ellos tenían una falta de identidad. ¿Qué es esa falta de identidad? Ellos aún no se reconocían como una nación que tiene, por ejemplo, una historia futura. Ellos no ponen por escrito todavía todo lo que pasó con Éxodo, con los 10 mandamientos, con el becerro de oro, todavía no lo ponían escrito porque ellos todavía, ¿verdad?, no se asentaban en un lugar
para decir, esta es nuestra tierra, este es nuestro lugar, y aquí nos vamos a quedar, y aquí vamos a construir una historia. ¿Ya? Pasó lo mismo con los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿por qué no empezaron recién en el año 70? Y ahí con esto termino. ¿Por qué los primeros cristianos recién en el año 70 empezaron a escribir la Biblia? ¿Por qué? Le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué los primeros cristianos recién en el año 70 empiezan a relatar o escribir si ya tenían la escritura a mano? ¿Por qué? Y con esto terminamos. Porque eran una iglesia perseguida. Primero, porque era una iglesia perseguida y no tenían tiempo como para detenerse a escribir. Y segundo, chicos, y que es muy interesante, es que ellos creían que Jesús venía a la vuelta de la esquina. Ellos no pensaban de que iban a pasar 1000 o 2000 años, 2023 años, para que Cristo viniera. Para ellos Jesús ya venía. Por lo tanto, para ellos no era importante escribir o dejar el relato de Jesús. Para ellos era importante compartirlo, porque Jesús venía, y venía pronto. De hecho, yo siempre digo este ejemplo, pero quiero que lo busquen, y con esto terminamos. Vayan al libro de Tesalonicenses 4:17. Tesalonicenses 4:17. Primera o segunda. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo escribe esto. Pablo lo escribe. Este es Pablo escribiendo, ¿verdad? Dice la historia que él está escribiendo, que él escribe esta carta. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No quiero quedarme en esto futuro que siempre... No, quiero quedarme... ¿Por qué Pablo asume de que él va a estar cuando Cristo venga? Porque él dice, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes. Más allá del suceso, quiero que ustedes se pregunten, ¿por qué Pablo asume de que él va a estar en ese momento? Se han pasado 2000 años. De nuevo, porque la iglesia creía que Jesús venía a la vuelta de la esquina, que Jesús venía. En cualquier momento viene Jesús. Por lo tanto, para ellos no era importante todavía escribir la historia de Jesús, porque iba a ser engorroso, porque dedicaba tiempo, sino que para ellos era importante comunicar la historia de Jesús. ¿Se entiende? No era importante solamente escribirla, sino comunicarla. Pablo, yo creo que en sus últimos días pensó que él iba a ver este regreso de Jesús a la tierra, y no lo pudo ver. Y muchos han muerto pensando eso, ¿verdad? Y quién sabe si nosotros vamos a morir pensando eso, o quién sabe si nosotros vamos a pasar por este día glorioso, ¿verdad?, de nuestros himnos. Pero lo importante, chiquillos, para Pablo y para esta primera comunidad no era necesariamente la escritura, era la comunicación, el relato oral de lo que se había vivido. Quiero terminar acá porque sé que a muchos, y a mí también me suda el cerebelo, con toda esta información. Chiquillos, esta información es apasionante porque estamos inmersos y excavando profundamente en el relato bíblico, amigos. ¿Cómo se compone la Biblia? ¿Cómo se compone el texto? Yo quiero que ustedes se queden con esto el día de hoy. Lo importante en el relato bíblico no es el lenguaje que se emplea, sino el mensaje que quiere dejar ese lenguaje. Por eso nosotros tenemos que dejar de leer la Biblia de forma literal. Porque el literalismo no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a discusiones que no tienen fundamento. Lo importante es el mensaje que quiere dejar. Que Jesús, que el éxodo, que el pueblo haya pasado por el Mar Rojo, lo dejamos para la historia, porque no estuvimos ahí y no hay evidencia y no podemos evidenciar eso de ninguna forma. Hay historias que aparecen en el National Geographic o qué sé yo, que le meten cuestión, pero no hay. Simplemente es un pueblo que tuvo una convicción tan tremenda y una fe tan tremenda que dijo, esto que nosotros hayamos salido de Egipto no es de nosotros, es de Dios. Y ese es el mensaje. Que Dios actúa a favor de ellos. ¿Cómo haya pasado? No es lo relevante. Pero nosotros nos quedamos en cómo pasó y por qué pasó esto otro. No, para ellos no era relevante. Para ellos era relevante que Dios era su libertador. Así como en el Génesis. Hoy día para nosotros en el Génesis es como, ay, y del polvo de la tierra, ¿y de qué tipo de tierra? ¿Era arcilla?
era petróleo. A mí me hizo como de petróleo, yo creo, porque soy más negrito, ¿verdad? A los más colorines lo hizo de arcilla, a otros más, ¿verdad? Pero lo importante no es eso. Lo importante es que Dios es el creador del hombre. Dios es nuestro creador y el creador de toda la existencia. Haya sido en 7 días, el escritor bíblico emplea un lenguaje de 7 días, ¿verdad? Haya sido literal o no haya sido literal, lo importante, chiquillos, no es el cómo. Lo importante es el mensaje, que Dios es nuestro creador y somos de él. ¿Se entiende? Les quiero dejar esto porque la próxima clase vamos a hablar de los géneros literarios. Y cuando veamos los géneros literarios en la Biblia, los quiero tener bien afirmados en sus sillas, ¿verdad? Para que no se me vayan para atrás. Con esto terminamos hoy día, chiquillos, y que esto nos alimente mucho más nuestra fe, que nos haga agradecer a Dios porque Él se hace presente en la humanidad, que a pesar de todo lo que tuvo que pasar el texto bíblico, Él se hace presente, ¿verdad? En esta escritura, que muchos tuvieron que morir por escribirla, que ahora la tenemos en nuestros celulares, pero muchos tuvieron que morir, muchas cosas tuvieron que pasar para que todo este suceso de hace miles de años atrás hoy día llegara a nosotros en nuestro lenguaje. Y nosotros no podemos faltarle respeto simplemente leyéndolo como si fuera un libro más. ¿Se entiende? Eso, amigos. Oremos y para terminar. Gracias, Padre, te doy por esta apasionante historia bíblica. Gracias porque tu palabra, Señor, la Biblia, la Escritura, Señor, hoy día nos llega y tal vez hoy ya le tomamos un valor tan grande, Señor. Toda la historia que hay detrás de este texto, de estos libros que nos llegan, Señor, son tan importantes, son tan relevantes, Señor. Por eso hoy día que cuando nos acerquemos a la Biblia, ayúdanos a no leerla, Señor, de pasada simplemente, sino ayúdanos a respetarla, a respetar el contexto, a respetar el lenguaje. Pero aún más, Señor, a respetar el mensaje, que es el mensaje de salvación. El mensaje global de la Escritura, Señor, no es el cómo pasaron las cosas, sino es que tú amas de tal forma al hombre que siempre te has dado para él. Si hoy día podemos resumir el mensaje total de la Biblia, no es cómo pasaron ciertas cosas, sino es que tú amas de tal forma a la humanidad que siempre has querido revelarte a ella. Te revelaste en una nube, revelaste, Señor, en el maná, en una columna de fuego. Revelaste, Señor, en Jesús. Gracias, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón y queremos seguir amándote cada día más, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me puse medio disléxico a lo último. Eso, amigos. Eso. No sé si hay preguntas, dudas. Si no,